Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tener hoy nuestra segunda sesión del curso de preadolescencia y recordando un poco lo que vimos la clase pasada, que nos referimos o hicimos una especie de radiografía del preadolescente. Entonces vimos los cambios psicológicos, los cambios físicos, los cambios sociales y cómo impactan en la manera de ser de nuestras preadolescentes. Y lo importante que es ir conociendo estos cambios, entendiéndolos, para luego, en la tercera sesión que vamos a tener, logremos conectarnos de la mejor manera. Entonces, el tema que hoy vamos a analizar es justamente la crisis de identidad en esta etapa del desarrollo evolutivo y que hay que entender desde que ahora nuestras hijas están empezando esta etapa y van en la pubertad o preadolescencia. Entonces, a ver, la crisis de identidad se caracteriza por presentar vertiginosos cambios físicos. Como lo dijimos la clase pasada, la pubertad inicia con una serie de cambios en el cuerpo de la niña. Podemos, en primer lugar, recordando un poco de lo que hablamos la vez pasada, es que se presenta o está por presentarse la menstruación. Y esto supone no solo el cambio físico, sino todo lo que conlleva a nivel emocional. Entonces, es uno de los primeros elementos de nuestra crisis de identidad. Luego, por otro lado, en esta etapa, el adolescente no tiene experiencia. Entonces, se presentan en su cuerpo y en su psicología, en su emoción, una serie de cambios y no están fundamentados en la experiencia. Entonces, esto genera cierto desconcierto o cierta crisis. Y luego empieza a presentarse un nuevo concepto de mi persona. Acuérdense que les dije la vez pasada que el adolescente se caracteriza por primera vez encontrarse como actor de un mundo que lo rodea. O sea, ya no depende, como lo hacía cuando eran más pequeños, de los papás. Ahora los papás seguimos siendo muy importantes, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuál es la importancia de esta conexión y de nuestro acompañamiento. Pero tiene que ser diferente porque aquí ya no dependen de manera exclusiva de nosotros porque amplían su red de vínculos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y entonces hay una nueva conformación de su identidad y de su autoconcepto, que es muy importante ir entendiendo. Entonces, a ver, lo que pasa en la etapa de este brinco de la infancia a la edad adulta, en esta etapa de la adolescencia, sobre todo específicamente lo que nos referimos a la pubertad, que es la etapa que les toca vivir a ustedes con sus hijas, lo que sucede es que es la puerta de entrada al mundo adulto, pero no son niñas y tampoco son adultos todavía. Entonces yo siempre suelo hacer referencia a esta comparación que me parece que a lo mejor es más fácil entender y resulta más significativa. Cuando una mujer está embarazada, seguramente aquí no me dejarán mentir las que creo que todas han estado embarazadas, hay una etapa del embarazo, quizá a los 4 o 5 meses, que no estamos, digamos, ni totalmente panzoncitas, pero la ropa que solíamos usar ya no nos queda, porque sí que se ha botado un poco de pancita, pero todavía no de manera que podamos usar la ropa de embarazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el marido y nos dice que esa noche tenemos una cena, va a ir el jefe, va a venir el representante de Latinoamérica, en fin, una cena de lujo. Y entonces te sientes como mujer muy incómoda porque no sabes qué ponerte, porque entonces no te puedes poner la ropa de embarazo porque entonces te sientes como un poco piñata, porque te queda grande y se ve mal, pero tampoco te queda tu ropa anterior. Y entonces te da un poco como de crisis, te sientes un poco como, pues, no tan a gusto, como incluso a lo mejor te desmotiva esto para ir a la cena. Eso es un poco lo que le pasa a las niñas, que ya no son niñas, pero tampoco son adultos, en esta etapa. Entonces, ¿qué sucede? Que entra una crisis, porque entonces no se sienten ni de aquí ni de allá. Y entonces a mí me ha tocado platicar con niñas en esta etapa que me dicen que ya no se identifican con a lo mejor sus hermanos más chiquitos, pero si van a una reunión familiar, por ejemplo,
Entonces, no se juntan, digamos, con los grandes, con los primos grandes, porque todavía no son grandes, pero tampoco les gusta jalar por los chiquitos, porque tampoco son chiquitos. Y entonces es una etapa en que yo recuerdo muy bien una amiga que nos veíamos mucho con las familias, y resulta que su hija estaba justo en esta etapa y siempre estaba sentada en la mesa con nosotros y con una carota así. Claro, porque no quería ir a jugar con los chiquitos porque ya se sentía incómoda, pero con los grandes pues como que no la juntaban. Y me refiero a los grandes, 2 años más grandes, no súper grandes. Pero resulta que esta crisis así pega, o sea, no me siento ni de aquí ni de allá. Quiero entrar al mundo adulto porque a eso está llamado, pero no logro resolver porque todavía no soy adulto. Y entonces esto es lo que caracteriza esta gran crisis de identidad en esta etapa de la adolescencia. Entonces se deja de ser niño o niña y tenemos en esta edad a una persona que ya tiene las características físicas de un adulto, pero no es adulto. Y eso resulta un tanto dramático, porque ¿qué sucede, por ejemplo? Sexualmente hablando, el desarrollo de la sexualidad, en el momento en que se presenta la menstruación, una niña es capaz físicamente de ser mamá. Pues, sin embargo, su dimensión afectiva, su psicología, no está lista todavía. O sea, no hemos alcanzado en esta edad la madurez para ser mamá, pero el cuerpo ya está listo. Entonces, este desfase genera una gran crisis. Entonces, como les decía, en esta etapa, la niña busca obtener un lugar en la sociedad. Entonces, pero como no se encuentra, o sea, no pertenece ni a uno ni al otro, entonces se genera esta crisis. Y entonces se presenta un conflicto interior porque quieren ser como adultos, pero aún no son adultos y además quieren ocupar su propio puesto. Entonces, por eso podemos ir entendiendo que es una etapa en la que se presenta cierta rebeldía, pues cierta inconformidad con las figuras de autoridad, porque ya no me es suficiente que me digan cómo hacer las cosas. O sea, yo estoy buscando moverme en este mundo adulto y entonces ya no me resulta tan fácil aceptar instrucciones, normas o reglas que me impongan mis figuras de autoridad. Entonces me rebelo. Y esto es muy natural que suceda en la etapa de la adolescencia. Por eso los papás tenemos que estar ciertos que esto es parte del desarrollo evolutivo y que esta rebeldía natural responde a esta crisis que están viviendo y que muchas veces es muy fuerte y que a veces nos cuesta trabajo entender, porque claro, no es fácil lidiar con una niña jovencita, que no es ni una ni otra, que nos reta, nos rezonga, nos cuestiona, desobedece, se enoja, de repente a lo mejor una niña que estaba más acostumbrada a convivir en familia, de repente se encierra en su cuarto, cierra la puerta, no quiere que te metas, entonces su mundo se gira en torno a lo mejor a sus amigas y entonces tú vas quedando un poco fuera. Y entonces a veces esto genera conflicto en la relación, pero si nosotros papás entendemos que esto es una crisis natural, les podemos ayudar a vivir esta crisis de la mejor manera y a lograr irse encontrando e ir conformando esta identidad, porque esta conformación de identidad va a repercutir a lo largo de toda su vida, ¿no? Y incluso es tan importante esta etapa que cuando logran definir bien esta identidad en este momento, luego repercute en su capacidad de relación posterior, incluso en que escojan buena pareja. Entonces, por eso resulta muy importante, ya lo veremos en la siguiente sesión, la interacción que tengamos la mamá y el papá. Y digamos, la convivencia en familia, el papel que juegan los hermanos, todo esto resulta muy importante para un adolescente. Entonces, tenemos que entender que está pasando por este conflicto, por esta crisis, para irle acompañando de la mejor manera. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, se presenta en los adolescentes una ambivalencia, porque, ya les dije, quieren pertenecer, porque, a ver, una de las necesidades fundamentales en el ser humano es la necesidad, primero la necesidad de ser amado o amar, esa es la más importante, y la segunda es la necesidad de pertenecer. Como los seres humanos estamos
hechos para la relación. El ser humano encuentra su plenitud en la medida que se relaciona con el otro o con los demás. Y entonces, en esta etapa que el adolescente vive una crisis y una ambivalencia y una confusión, sí que necesita la relación, en primer lugar, y además necesita autoafirmarse para satisfacer su necesidad de pertenecer. Por eso los amigos se vuelven sumamente importantes. O sea, porque reafirman o autoafirman esta necesidad de pertenecer a un grupo de iguales, lo cual no quiere decir que todos soltemos y digamos, bueno, los amigos ya van a hacer su chamba y entonces ya quedará satisfecha esta necesidad de pertenecer. Porque los amigos resulta, o las amigas, que están en esta misma etapa, entonces se encontrarán en este mismo proceso de crisis y de confusión y de ambivalencia. Entonces los papás no podemos tirar la toalla y decir, bueno, como ya nos hacen un lado, entonces pues abandonamos y dejamos, pues no, porque eso les hará un gran daño. Ya lo iremos entendiendo en la siguiente sesión. Pero bueno, es una etapa que se caracteriza por la crisis. Y entonces hay en esta búsqueda de identidad, porque esta crisis, a ver, todas las crisis en el proceso evolutivo tienen su razón de ser y tienen su beneficio. O sea, en el desarrollo del ser humano, la crisis se presenta como un escalón de crecimiento. O sea, tiene muchas ventajas. O sea, sí tiene razón de ser que en las diferentes etapas evolutivas se presente una crisis. Entonces, ¿qué pasa con esta? Que claro, al tocar fondo y al sentir esta confusión, entonces lo que el adolescente en realidad está haciendo es buscar su independencia, buscar su identidad y conformarse. Y entonces, claro, responde a este espíritu de independencia que conlleva esta rebeldía de la que hablamos, y hay un afán de contradicción. ¿Por qué? Porque se están ellos autoafirmando, entonces cuestionan al mundo. Y es una etapa en que es natural que incluso cuestionen sus valores, los criterios que tú estableciste y que a lo mejor antes no te cuestionaban tanto. Es un momento en el que se presenta a lo mejor esta contradicción. Entonces, por un lado te van a cuestionar, te van a retar, pero por otro lado también te van a observar y te van a juzgar, porque también ellos quieren darse cuenta si esos principios que tú has establecido y que has ido marcando estos criterios, si tú eres congruente con los mismos. Entonces es una etapa que ellos observan, juzgan. Bueno, pues es peculiar. Les voy a contar una anécdota que no recuerdo si les conté la vez pasada, pero resulta interesante. Una vez llegó un muchacho, digamos, no tan muchacho, ¿verdad? Un puberto, y entonces resulta que llegó con el pelo pintado de verde. Claro, sus papás no estaban de acuerdo, o sea, ya habían educado bajo ciertos principios o ciertos criterios. Y les llega con el pelo verde. Entonces, claro, si no entendemos esto, que están cuestionando para afirmarse, que tienen una crisis, que van a retarnos, lo que hizo la mamá, me parece que muy sabiamente, es que lo único que le dijo, se le quedó viendo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Cámbiate el suéter porque no te combina. Y entonces, pues eso alivianó, porque claro, si entras en esta lucha, entonces claro, a lo mejor lo más lógico sería que te pelees y le prohíbas y le digas que se tiene que quitar. Al otro día te va a llegar no verde, sino morado, y todos los días, porque te está retando y te está probando. Entonces hay que saber también cómo ir abordando la manera de reaccionar de los adolescentes y cómo no engancharnos y no caer en su terreno, porque esto va a dificultar la relación. Entonces, por un lado, hay que tratar de entender. Miren, una vez me decía una mamá que fue a una junta a la escuela y la escuela era de puras niñas. Entonces les dijeron que tenía que llevar la falda máximo 4 dedos arriba de la rodilla. Entonces, claro, llegué el primer día, a ver, empiezan así, pues, a crecer, y entonces se dan cuenta, como tienen todos estos cambios físicos, hormonales, les empieza a llamar la atención el sexo opuesto, en fin. Entonces, claro que una cosa, pues, muy típica es que se enchurran la falda por arriba para dejar ver la pierna, ¿no? Y entonces, esta mamá, pues, se puso nerviosa porque no le gustaba que la niña llevara la falda a medio muslo. Pero, entonces dijo, ¿cómo le haré para
no generar como tanto rechazo, porque si me peleo, lo que voy a hacer es que se va a montar en llevar la falda así. Entonces, lo único que le dijo, fíjense qué chistoso, pero le dice, oye, en la junta nos dijeron que llevaras la falda 4 dedos arriba de la rodilla. Lo que no entendí es que eran dedos de manopla. Y ya con eso, no dijo más, claro, le transmitió un mensaje a su hija de, oye, me parece que la falda va un poco corta y quizá habría que bajarla, pero digamos, no la contrapunteó, no la regañó, y ya, al otro día, la chamaquita se bajó la falda y no volvió. Entonces hay que saber entender que en esta etapa, digamos, lo que vayamos indicando a veces va a ser bastante cuestionado. Otra cosa que sucede y que puede llegar a ser un poco característica es que a veces, por ejemplo, no quieren ir a misa o no quieren participar en cierto grupo que a lo mejor venían participando porque empiezan a cuestionar. Entonces no hay que presionar demasiado, no hay que preocuparnos en exceso porque es una etapa transitoria. Están viviendo una crisis en donde tocan fondo, se reubican, se autoafirman y salen adelante. Claro, en medio de esta crisis lo que sí hay que hacer es acompañar. Lo que no se vale es tirar la toalla porque ahí sí se nos pierden. Nada más que hay que saber acompañar, esto lo vamos a ver. Ajá. Y entonces, bueno, hay una búsqueda de libertad, o de lo que no es el tema de hoy, pero luego quizá convendría aclarar que esta libertad que ellos buscan siempre tiene que ir acompañada de responsabilidad. Y eso es lo que hay que ir educando en esta etapa. O sea, todas tus decisiones que vas tomando a lo largo de la vida tienen consecuencias naturales. Ajá. Y entonces tienes que ser responsable. ¿Qué es al final la responsabilidad? Es saber responder a las consecuencias de nuestros actos. Entonces ellos les tiene que ir quedando claro que esta libertad va cimentada, fundamentada en la responsabilidad y que la decisión que tomen, pues de manera libre, tendrá una consecuencia natural. No necesariamente con consecuencia me refiero a algo negativo. O sea, puede ser una consecuencia, o sea, no mala, pero que tendrá el adolescente que aprender a responder y a dar cara o a hacer frente a estas consecuencias, ¿no? Y entonces, pero bueno, como conclusión de esta crisis, hay una rebeldía natural a las normas establecidas. Por eso luego los papás o las figuras de autoridad somos los que salimos, digamos, más lastimados porque somos aquellas figuras que representamos su autoridad. Por eso, pues con los amigos no hay conflicto, sino con aquellas figuras y sobre todo con los papás porque es la relación más cercana, más íntima. Entonces esto es lo que sucede, para que vayamos comprendiendo y vivamos esta etapa con un poquito más de serenidad. Entonces la siguiente, por favor. A ver, ¿cuáles son los objetivos que persigue esta etapa? O sea, un adolescente, ¿qué objetivos tendría? A ver, primero, un adolescente busca conquistar su madurez y alcanzar una personalidad responsable. Lo que pasa es que en esta búsqueda, como no hay experiencia, pues se acuerdan que en la sesión anterior que nos vimos, dijimos que es una etapa en donde es natural que van a fracasar. Ajá. Y entonces, hombre, pues tenemos que entender que podemos ir poniendo metas y exigencias, pero de manera realista, sabiendo que como no tienen experiencia, se van a equivocar y van a fracasar. Y luego busca lograr su independencia y llegar a ser un yo mismo. Por eso la etapa de la adolescencia es una etapa del proceso evolutivo muy significativa y muy importante. Entonces vamos a la siguiente. Entonces el adolescente, por lo tanto, está en un proceso que busca madurar, es una etapa de inmadurez, lógicamente todavía no alcanzan la madurez, entonces van en búsqueda de esta madurez, pero están cimentados todavía en una inmadurez, ¿no? Es natural que van a ir desarrollando, pero frente a la falta de experiencia, pues lo natural es que lo primero que brinca es inmadurez. Ajá. Entonces, bueno, hay que entender que así es este proceso. Entonces, a ver, vamos a analizar un poco, entendiendo esta crisis, porque una cosa es lo que le pasa al adolescente por dentro, que en este proceso evolutivo ha sido igual desde que el ser humano es ser humano. O sea, el adolescente, esto que estoy diciendo, esta vivencia de confusión, de ambivalencia, de cambios,
pues ha sucedido siempre. Lo que pasa es que esto es el interior, pero por otro lado hay que ver qué pasa en el mundo de afuera. Y este contexto de afuera sí que ha cambiado. Y esto ha impactado en el desarrollo de esta etapa, en el mundo de hoy. Entonces, a ver, ¿qué retos tenemos hoy? O sea, ¿y a qué retos se enfrenta un adolescente en la actualidad? A ver, en primer lugar, hay un incremento de estímulos intelectuales, afectivos, placenteros, tecnológicos. ¿Qué quiero decir por esto? Por ejemplo, el ya tener uso de internet así de manera indiscriminada y estar con la posibilidad de conexión, me refiero tecnológica, en cualquier momento, eso cambia la perspectiva, porque entonces un adolescente hoy se encuentra sobreestimulado. Antes no teníamos este acceso y no teníamos esta posibilidad, y entonces tendríamos que hacer, o sea, era diferente la cosa. Por ejemplo, hoy un adolescente tiene poca capacidad de autodominio porque no lo necesita en su vida diaria. Bueno, sí, claro que se requiere, pero digamos, no lo ejercita, porque ahora sí que con dar un clic tiene como muchas cosas a la mano. Entonces ya no se requiere hacer tanto esfuerzo porque vivimos en un mundo que invita a la comodidad, al placer, al hedonismo, y hoy hay mucho más acceso a información, a imágenes que hacen que un adolescente esté sobreestimulado, a diferencia de antes, ¿no? Entonces es un factor que, bueno, pues que dificulta un poco educar. Una etapa que naturalmente presenta crisis, pues aunado a este factor, pues tendremos que pensar ahora y hacer una cierta reingeniería de cómo educar contemplando este nuevo factor, que ahora no debemos quitarlo. Por supuesto, la tecnología no es que sea mala o el acceso a la información, lo que pasa es que hay que saber educar y pues a lo mejor establecer los límites o hacer algún otro tipo de cosas que les ayuden a los adolescentes a desarrollar habilidades que esto les entorpece o les bloquea. Como es el esfuerzo, como es la capacidad, tienen tanta información que entonces hoy el adolescente ha perdido esta capacidad de análisis, de síntesis, de ser como más crítico, porque hay tanto que reciben, entonces no tienen esta habilidad desarrollada de ser más críticos y de evaluar y de discernir, cual se ha ido perdiendo. Entonces eso resulta un reto. Otra cosa que hoy me parece a mí que constituye un drama, o sea, no solo para los papás, sino para el mismo adolescente y que le hace un gran daño, es que no hay límites. Hoy los papás le tenemos miedo a los adolescentes, entonces nos hacemos un lado y entonces como se rebelan, entonces mejor nos dejamos hacer lo que sea. Y entonces vamos pensando que es mejor ser como su cuate, ¿no? O si no su cuate, por lo menos hacernos un lado porque no podemos con esta rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hacemos bolas con los límites. O a veces se llega a extremos de poner límites como muy rígidos y no saber poner los límites, porque con los adolescentes la puesta de límites es peculiar. No se puede poner límites como se venían poniendo en la etapa de la infancia. Y entonces, pero hoy el drama es que en general los papás le tenemos miedo a los adolescentes, entonces no sabemos establecer estos límites. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren, a mí me ha pasado mucho en los cursos, en las terapias y tal, que los papás no tienen mucha claridad. Entonces una vez me decía, por ejemplo, una mamá que iban fuera, por ejemplo, en las navidades, se reunía toda la familia, entonces todos los primos eran ya mayores de edad y su hija era la única que todavía no cumplía la mayoría de edad. Entonces se iban al antro en las noches. Entonces ella me decía, es que como que queda fuera, entonces yo creo que lo que voy a hacer es sacarle un INE falso para que ella también se pueda integrar con los primos, porque al final pues es bueno el objetivo, lo que quiero es la integración con la familia, que no se quede, Entonces yo le decía, a ver, pues tú piensa qué es lo que quieres formar en tu hija, que es más fácil sacarle el INE y que no le esté dando lata, o que se vaya al final con los primos, pero al final, ¿qué comunicas cuando sacas un INE falso? Entonces a lo mejor tendríamos que cambiar la estrategia y decir, bueno, unas veces que sí se vayan al antro y a lo mejor otras veces que hagan su carnita asada o yo qué sé, su reunión,
en casa o en algún lugar donde sí se permita la entrada a los menores de edad. Lo que no podemos es decir, híjole, como ya da mucha lata, como se revela, como se enoja, pues acaba haciendo algo que yo misma estoy cuestionando mis propios valores o mis creencias o los criterios que he establecido de toda la vida, como es la honestidad. Entonces, y también otra vez en un curso que estaba hablando de cómo poner límites a los adolescentes, el tema del alcohol, por ejemplo. Ay, a veces eso, que a lo mejor ustedes todavía no les toca de lleno por la edad de las niñas, pero un ratito se enfrentarán con esta realidad. Entonces resulta que me decía una mamá que no estaba de acuerdo en que sus hijos bebieran, y entonces, pero resulta que se presentó el cumpleaños de uno de ellos, iba a hacer una fiesta en casa, y le pidió permiso a la mamá de meter alcohol, porque le dijo, mamá, es que si no meto alcohol nadie viene. Y entonces me decía la mamá, híjole, es que si nadie va a ir, y todo un tema, ¿no? Y entonces me dice, ya sé, ya encontré la solución, pues ya le dije que yo no le voy a comprar alcohol, pero que traiga el alcohol el que quiera. Entonces dije, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿dónde está el límite, no? O sea, lo que tienes que fomentar es que si es una edad en que no les toca beber todavía, pues que no beban, ¿no? Entonces a veces nos cuesta trabajo clarificar o enfrentarnos y nos da miedo, y entonces nos volvemos a lo mejor permisivos o nos falta claridad en estos límites. Y esto hoy es un drama, porque además los límites dentro de esta crisis de identidad le vienen muy bien al adolescente. Así hay que saberlos poner. No es lo que vamos a tratar hoy. A lo mejor ya en otra ocasión trataremos de cómo poner límites a los adolescentes. Lo que sí les digo es que si no hay límites, el adolescente se confunde más. Si de por sí ya está en una etapa de confusión y de ambivalencia, ¿por qué? Porque la razón de ser de un límite, fíjense, no es la prohibición, sino es como la contención. Entonces un límite le da seguridad porque le establecemos al adolescente hasta dónde puede llegar. O sea, tú te puedes mover en esta área. Entonces es un poco como cuando el pastor está a cargo de las ovejitas, y entonces resulta que las ovejitas pueden moverse en este entorno, ¿no? Y entonces tiene su cerquita, y entonces cuando salen fuera de la cerquita, el problema es que puede aparecer el lobo feroz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el pastor acompaña y van pastando, y si aparece el lobo, pues el pastor regresa y le mete a la cerquita. Entonces, lo que hace esta cerquita es el límite. Y la función de esta cerquita es la protección y la seguridad de estas ovejitas. Entonces, lo mismo funciona con los límites en los adolescentes. Cuando no hay la cerquita, ¿qué pasa con el adolescente? Se siente inseguro porque no sabe qué está bien, qué está mal, no sabe cómo conducirse. Miren, una vez me contaba un chavo que se fue a una fiesta. A ver, lo natural en un adolescente que va a una fiesta o a una reunión, pues es que a lo mejor, aunque no haga nada malo, pues es que se quiere quedar hasta que el cuerpo aguante porque está a gusto, está platicando con sus amigas y tal, ¿no? Y entonces resulta que cuando, amigos y amigas, pues entonces cuando regresa a casa, lo super regañan y lo castigan. Entonces él luego me decía, es que no entiendo por qué me regañaron si no me dijeron a qué hora tenía que regresar. Si me hubieran dicho a qué hora tenía que regresar, seguro que hubiera obedecido. O sea, no es que no quisiera obedecer, es que si no me ponen hora y me la estoy pasando bien, y no era una fiesta, era un adolescente más jovencito, pues no era una fiesta con alcohol ni que se estuviera portando mal. Pues era una reunión, y pues si se le está pasando, es como uno, si vas a una comida y estás a gusto platicando con los amigos, pues hombre, no es que te estés fijando en el reloj a ver porque ya te tienes que salir, es que si estás a gusto, pues se te puede ir el tiempo. Y lo mismo le pasó a este chavo. Pero si no hay un límite establecido, pues no saben a qué atenerse. Entonces, el límite al final lo que da es seguridad. Entonces, no hay que tenerle miedo a esta puesta de límites. Una vez me comentaba un chavito que si le daban muchos permisos, y me acabó diciendo en terapia, yo creo que mis papás no me quieren, porque pues me dejan hacer lo que me dé la gana, y si llego tarde está bien, y si hago esto está bien, y si repruebo está, o sea, entonces si tiramos la toalla y no ponemos esta estructura, lo único que fomentamos en el adolescente es confusión e inseguridad. Le voy a platicar una experiencia. Yo soy buza, buceo, pues, entonces resulta que una vez me tocaba, me estaba certificando como instructora de buceo. Entonces me fui con mi grupo de
discípulos, digamos, los que yo tenía que guiar. Entonces nos llevó una lanchita al medio del mar, nos baja de la lanchita, nos bota y se va. Y resulta que cuando estás en medio del mar todo es idéntico. O sea, para donde voltees, pues todo es agua. Y en ese punto donde nos dejaron no había referencias. O sea, no había, pues no sé, el faro, la islita, la playa, una lanchita, algo que te permita orientarte. O sea, estábamos en medio del mar, así de la inmensidad. Y cuando me doy cuenta que ya iba a guiar a mi grupo y todo mi plan bien hecho, resulta que se me había olvidado la brújula. Entonces entré en pánico, porque dije, a ver, no tengo ninguna referencia de dónde agarrarme. Entonces, ¿cómo voy a guiar? ¿Para dónde me muevo? No sé para dónde es el norte, el sur. Entonces, para eso sirven los límites. Exactamente para evitar que el adolescente, que ya de por sí está confundido, se sienta más confundido, más desequilibrado, más inseguro, porque no tiene de dónde agarrarse. Ajá. Entonces, otro de los retos que tenemos en el mundo actual es la falta de familia. Pero en primer lugar, hay que entender qué significa familia el día de hoy, porque ya esto está como muy marañoso, ya no sabemos, porque si te refieres hoy en día a familia, papá, mamá, ya eres discriminador, intolerante y yo no sé qué cosas más. Entonces, ya ni siquiera está como muy definido el concepto de familia, entonces ya todo puede ser familia. Y además, hoy en día hay muchos rompimientos familiares y esto necesariamente impacta la vida del adolescente. Entonces, cuando la familia se ve tan dañada y tan atacada, pues obviamente le hace daño al adolescente. Entonces hay que también considerarlo, que esto es un reto en la actualidad que dificulta. Luego, una cosa muy interesante en la actualidad es que la adolescencia se ha convertido en un fenómeno social. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, ya no responde solo a una etapa evolutiva. Antes el adolescente atravesaba esta crisis, medio se hacía bolas y luego salía. Pero resulta que hoy la etapa de la adolescencia se ha hecho como una masa amorfa que impacta en la sociedad y no sabemos qué hacer con ella. Entonces no hay alternativas, porque ya no solo es una etapa evolutiva, sino que se ha convertido en un fenómeno social y nos estorban. No sabemos qué hacer con los adolescentes y no hay alternativas en el contexto social que respondan a las necesidades del adolescente. Entonces, pues son los niños, ¿no? Ya no sé, entonces, por ejemplo, ahora, pues esto que hace el gobierno de darles un dinerito, entonces fomenta a lo mejor la irresponsabilidad, crece esta dependencia, entonces ya no sabemos cómo manejarlo. Y esto ha hecho daño, porque incluso nos genera a los papás más nervio cuando vamos a entrar a esta etapa, porque ya está así como una ola que viene y nos lleva el tsunami del adolescente, no sé cómo manejarlo. Ajá. Entonces esto ha puesto como